Miren la siguiente diapositiva. Ya. ¿Y esto por qué se...? No, ya. Un rectángulo. Entonces voy a dibujar el rectángulo. 3, 5, 4, y para que tenga pinta rectángulo, 8. Entonces el 3 está, el 5 no está tomado, no está tomado el 4 y no está tomado el 8. Entonces, todo esto es nuestro conjunto A. Ya. ¿Cuáles son los puntos de acumulación? Es decir, aquellos puntos en el cual trazamos todas las vecindades agujeradas en él y estas vecindades intersectan al conjunto. Entonces ustedes podrán notar que un punto, por ejemplo, aquí en el interior, es un punto de acumulación. Trazo una, dos, tres y así sucesivamente todas las vecindades posibles y estas vecindades intersectan al conjunto. Nos paramos en el borde, miren, un punto en el borde. Y este punto pertenece al conjunto. Entonces aquí el P pertenece al conjunto A. Y si le trazamos todas las vecindades posibles, ustedes ya podrán ver, siempre intersecta el conjunto en este lado de acá. Así que, además de ser un punto del conjunto, es un punto de acumulación. ¿Cuáles más podríamos agregar estos elementos? Miren, por ejemplo, le voy a llamar QS. El Q no pertenece al conjunto, pero aunque no pertenezca, le trazamos todas las vecindades posibles y como ustedes ya nos están observando, estas vecindades intersectan al conjunto. Y todas, aquello que solo representa algunas, pensemos que las tiramos todas, todas las más grandes hasta las más pequeñas, ¿ya? Y entonces todas estas intersectan el conjunto. Así por lo tanto, el punto Q es también un punto de acumulación. Bueno, y si ya probamos este borde, nos va a pasar lo mismo acá, después acá. Entonces, como conclusión, tenemos que el, todos los puntos de acumulación va a ser entonces este conjunto. Que este es lo que estaríamos denotando por A'. Todos los puntos de acumulación del conjunto A. Ya. Aquí llega una consulta. No me gusta. A ver, la pregunta dice, entonces con que un punto esté en el conjunto no. No entiendo qué estás preguntando. No. Ya, pasemos a la siguiente de abajo. Dice, una parte de la vecindad con que esté dentro ya es un punto de acumulación. O sea, es lo que estoy indicando. Que las vecindades intersectarían al conjunto en esa parte que tú mencionas de que está adentro. O sea, trazamos las vecindades y vemos que hay una parte de esa vecindad que también pertenece al conjunto, es decir, la intersección es distinta al vacío. Aunque sea una intersección pequeña, exactamente. Dice, la definición de punto de acumulación dice que la intersección entre el conjunto y la vecindad agujerada tiene que ser distinta del vacío. Así que aunque sea pequeña la intersección, van a haber puntos ahí. Bueno, aunque no lo crean, aunque sea pequeña, igual hay infinitos puntos ahí adentro. Por esto los números reales que están todos metidos y son infinitos números en un pedazo chiquitito. Antonia, no comprendo a qué te refieres con el primer ejemplo, el de la diapositiva anterior. ¿Cuál es la duda realmente?
El 1 no es punto de acumulación. Fíjate que en el dibujo yo tracé dos vecindades. Aquí representada dos vecindades y esas vecindades no intersectan el conjunto. Dos no la intersectan. Y agujerada, es decir, que no está el centro. Y me dice que para que sea punto de acumulación, todas las vecindades tienen que intersectar al conjunto. O sea, tener intersección distinta al vacío. Y aquí yo tracé dos que no lo intersectan. Y tenían que ser todas lo intersectar. Entonces, por eso el uno no es punto de acumulación, porque al menos dos vecindades de él no intersectan el conjunto, y todas deberían hacerlo. Eh, mm, no, Vania, no es correcto lo que es, de alguna forma, no lo... O sea, el uno es parte del conjunto, y los números empiezan a acercarse hacia el cero. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto empiezan a tender hacia cero. Entonces, en el cero están apareciendo hartos números cercanos al cero. Eso garantiza entonces que cuando tracemos vecindades van a haber infinitos puntos, porque hay muchos que están apegados al cero. Entonces el cero sí es un punto de acumulación, el uno no. Ya, ahí creo que quedó más clara la duda. Ya, perfecto. Ya, entonces pasemos a la siguiente. Bueno, lo siguiente es un ejemplo, más que nada. Si este de aquí es nuestro conjunto U, entonces, ¿cuál es el conjunto de todos los puntos de acumulación? Es el que está acá. ¿Y por qué? Porque aunque no estén los puntos del borde, no importa. Nosotros sabemos que podemos trazar infinitas vecindades agujeradas y estas van a intersectar en este sector al conjunto. Así que se cumple, que todas las vecindades intersectan al conjunto. Así que por eso hay que incluir acá en el borde, en los puntos de acumulación. Miren la siguiente diapositiva. Y aquí, ¿por qué quiero mostrar esta diapositiva? Porque este conjunto que ustedes ven, o mejor dicho, ¿por qué vemos tantos conjuntos? ¿Cuándo los vamos a utilizar? Bueno, si nosotros definimos la función f como 1 partido raíz de x cuadrado menos valor absoluto de y, el dominio de esta función van a ser todos los puntos del plano, tal que x cuadrado menos valor absoluto de y tiene que ser estrictamente mayor que cero. O sea, son los puntos del plano, tal que el valor absoluto de y es más pequeño que x cuadrado. Entonces, este conjunto que ustedes ven en la figura es el dominio de esta función. Y lo que vamos a ver después es el límite cuando x, y tiende al 0,0 de esta función. Noten que el 0,0 no pertenece al dominio de la función, pero igual podemos calcular el límite. ¿Por qué? Porque igual podemos ver límite en un punto que no pertenece al dominio de la función. Porque el 0,0 es un punto de acumulación de este conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes están en el 0,0 y comenzamos a trazar todas las vecindades agujeradas, ¿ya? Ahí está agujerada, así que ahí todas las vecindades posibles notarán entonces que siempre hay intersección.
Así por lo tanto se cumple la regla que si nos paramos en el 0, 0, todas las vecindades intersectan el conjunto. 0, 0 es un punto de acumulación. ¿Cómo me gusta más mirar a mí los puntos de acumulación? Son puntos que tienen vecinos. ¿Por qué digo esto? Porque nos estamos asegurando que las vecindades intersectan el conjunto. O sea, las vecindades de este punto tienen elementos en común con el conjunto. Entonces nosotros podríamos acercarnos al 0, 0 por esos elementos, por esos vecinos que tiene el 0, 0. Entonces podemos hacer cercanía, aproximarnos al 0, 0 para después entonces mirar qué pasa con las imágenes de esta función. Entonces, mi visión de los puntos de acumulación son aquellos puntos que tienen vecinos redundantemente alrededor de él o cerca de él. Entonces, como tiene vecinos, nosotros podemos aproximarnos a través de esos vecinos al 0, 0. Así que los puntos de acumulación me garantizan eso, que como todas las vecindades intersectan el conjunto, me garantiza que ese punto tiene vecinos a su alrededor. Como tiene vecinos, entonces podemos tender a él a través de esos vecinos. ¿Alguna consulta hasta aquí? Uy, que se va rápido la hora. Gracias, Vania. Sí, ya le había dicho sobre el correo que tienen que entrar ahí. Sí. Bueno, el material está en el aula para que sigan. Ustedes conocen mi correo, que es jorge.ovalle@pucb.cl, para que me puedan escribir en otro horario y responder sus consultas. Porque, bueno, de aquí no nos vemos hasta el miércoles, así que es bueno que repasen un poquito por el miércoles. Ya, pasemos entonces en estos 22 minutos que me quedan a ver algo de la definición de límite. Así podemos hacer al menos un pequeño ejercicio. En la definición de límite, bueno, quise ser bastante ambicioso, por decirlo de una forma, en el sentido de que estoy definiendo límite para funciones vectoriales de varias variables, ¿ya? Y noten que necesitamos un punto de acumulación. Entonces, esta definición que viene aquí, o mejor dicho, la condición para la existencia del límite, es lo que nosotros en algún momento escribíamos así. Cuando el x tiende al punto P de la función f de x. Y esto vale L. ¿Ya? Entonces, bueno, otro detalle a mencionar. Acá nosotros necesitamos la distancia. Y la distancia, cuando son vectores, miren, el L vive en Rm, es un vector, y la imagen de f también vive en Rm. Entonces, este f de x y este L son vectores de m componentes. Entonces, la distancia entre esos dos vectores se calcula con la norma. ¿Ya? Tienen un recuerdo, la norma de u menos b, donde el u es 1, 2, 3, y el b es menos 1, 2 y menos 5, supongamos. Entonces, la distancia entre estos dos, o la norma entre estos dos vectores, es la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, más 2 menos 2 al cuadrado, más 3 menos 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces así nosotros medimos la distancia entre dos vectores. Entonces aquí no está refiriendo, no está haciendo referencia a eso. Ahora, ustedes debieron haber conocido la definición de límite en una variable. Entonces, y quizás vieron un dibujo parecido a esto. A ver, denme un minuto.
Entonces, cuando uno trabaja con límites, ya lo que está persiguiendo es lo siguiente. Esto es, dada cualquier vecindad alrededor del límite, lo vamos a llamar b de epsilon dl. Entonces, dada cualquier vecindad en el límite, por eso cualquiera por el epsilon, tiene que existir al menos una vecindad. ¿Y por qué digo tiene que existir al menos una vecindad? Por eso existe un delta. Esa vecindad tiene que estar acá abajo. Esto de acá va a ser la vecindad agujerada de radio delta centrada en el punto P. Entonces, ¿por qué agujerada? Porque es mayor que cero. Eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Ya. Entonces, esto es lo que persigue la definición de límite. Persigue lo siguiente. Dice, dada cualquier vecindad en el límite, siempre es posible encontrar una vecindad en el punto P, de manera que los vecinos de P tengan una imagen que quede dentro de la vecindad del límite. O sea, tomo aquí un X y esto va para allá. Esto es lo que esta parte de acá es 0 menor que la norma de X menos P sea menor que delta. Y la imagen, este punto que está acá es el f de x. O sea, acá me está diciendo que el f de x pertenece acá, o sea, que la norma entre f de x menos L sea menor que epsilon. Eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, límite siempre busca esto. Dada cualquier vecindad en el límite, siempre existe una vecindad en el punto de acumulación, de manera que los vecinos de este punto de acumulación tengan imagen o, mejor dicho, sean vecinos también del límite. De manera que esto se haga muy pequeño y así hablamos de la cercanía. Achicamos esto de aquí se achica y nos estamos tendiendo a la idea de tendencia que representa el límite. Entonces, esta definición, bueno, en una variable, ustedes lo conocieron así. Dice que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si en este caso sería cero menor que el valor absoluto de x menos p menor que delta, eso implica que la imagen de f menos l menor que epsilon. Esto es lo que nosotros escribimos como el límite cuando x tiende a p de f de x, y eso es l. Entonces, esta es la definición para una variable, y ahora esta definición es para funciones de varias variables vectoriales, o sea, vectorial de varias variables. Y esto que está aquí está diciendo que el x pertenece a la vecindad agujerada de radio delta centrada en el p, y esto de acá me dice que f de x pertenece a la vecindad de radio epsilon del límite. Ahora, les confieso, yo no les voy a preguntar límite por definición. Esto es solo para que ustedes conozcan la idea de fondo que tiene el límite de una función. ¿Por qué menciono esto? Porque quería que viéramos este ejemplo, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Yo no les voy a pedir, en realidad no les vamos a pedir, es demostrar un límite aquí en varias variables. Ya es complicado en una variable, aquí en varias variables es aún más complicado.
Pero lo que sí podríamos quedarnos, mm, no, no, porque aquí está la definición, o sea, la adaptación de la definición, mejor dicho, cuando la función es de dos variables. Solo se traduce en esto, pero como nosotros no vamos a ver la demostración, entonces no le demos tanta vuelta a esta parte. Y aquí en esto se menciona de que ¿por qué es mayor que cero? Porque necesita una vecindad agujerada. ¿Se acuerdan ustedes eh, que se le podía calcular el límite a funciones que no estuvieran definidas, como esto? Entonces, si este es P y este es L, nosotros veíamos, si nos acercamos por la izquierda al P, nuestras imágenes tienden al L. Nos acercamos por la derecha, nuestras imágenes tienden a L. Entonces el límite, cuando X tiende al P de esta función, es L. Y noten que no está definido la imagen del P. Por eso una vecindad agujerada, porque no me interesa mucho lo que pasa en P, sino que es a través de los vecinos lo que nos interesa. Que hayan vecinos, que sea contraacumulación, y qué pasa con la imagen de los vecinos, para dónde van. Bueno, aunque no calculemos, no hagamos la demostración, sí quiero indicarles algo acá. Va a ser natural para ustedes, miren por ejemplo, este límite. Límite cuando x tiende a 0,1. De x partido x más 1. No, x más 100. ¿Cuál creen que sería el límite? Y bueno, la respuesta va eh, considerando lo siguiente. En esta función no hay problema que pudiéramos evaluar este punto. ¿Ya? Bueno, otro detalle también es que el dominio, miren el dominio de esta función, si esto lo llamamos f, entonces el dominio de la función f serían todos los x, y en R2, tal que x más y es distinto de 0. Esto es los y distintos de menos x. Ya. Entonces el dominio son todos los puntos que están fuera de esta recta. ¿Ya? Ese sería el dominio de la función f. Y miren el punto, el 0,1. El 0,1 está aquí. Entonces, ¿por qué podemos llegar y evaluar? Porque aquí habría alguna vecindad pequeña que no pasa para este lado. Porque aquí tendríamos problemas. Si tomamos una vecindad muy grande, tendríamos puntos que no pertenecen al dominio de la función. Por lo tanto, eh, descartamos una vecindad grande, sino que consideramos una vecindad pequeña. Entonces podríamos mirar acá todo. Entonces, como está esta situación, podríamos llegar y evaluar en esta función. Y nos va a quedar 0 partido 0 más 1, y eso va a ser 1. El límite, el tiro vale 1 de esto. ¿Por qué? Porque ese punto donde estamos mirando no está como una zona conflictiva, que es esta. Pero la pregunta es, ¿podemos mirar el límite cuando x, y de x partido x más 1? A ver, el x, y tiende al 1, menos 1. Voy a escribir esto de nuevo. En un segundo. Entonces mi pregunta es, ¿podemos tener respuestas sobre esto? X, y tendiendo al 1, menos 1 de x partido x más c. Entonces, el poder o no saber el resultado de esto depende mucho de que si ese punto es o no un punto de acumulación del dominio. Y, como ustedes quizá ya lo están observando, el 1, menos 1, menos 1,
1 sí es un punto de acumulación, porque todas las vecindades agujeradas intersectan al dominio. Así que podemos evaluar. O sea, no, lo dije mal, podemos calcular el límite. Y aquí, si nosotros hacemos la evaluación, va a quedar 1 partido 1 menos 1. Eso es 1 partido 0. Pregunta para ustedes. ¿Qué ocurría en los límites antiguos cuando ustedes obtenían un 1 partido 0? Y quizás muchos ya están diciendo, decían que el límite no existe. Bueno, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Debido que al evaluar en la función nos quedó esta situación, entonces vamos a decir que el límite no existe. Y si evaluamos y nos da un número real, entonces el límite existe y va a ser ese valor. Así que de alguna forma se repiten cosas que ustedes ya conocían de... Ah, aquí disculpen, este es 0, desde ahí es 0 que me estaban reclamando. Entonces, algunas cosas que ustedes ya conocen de cálculo 1 en la parte de límite. Si lograban evaluar el punto donde estaban haciendo de la función y daba un número real, ese era el resultado del límite. Si evaluaban y les quedaba una cosa indeterminada, como 1 partido 0, entonces el límite no existe. Otro, otra situación que se podrían enfrentar, miren, recuerden este límite. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido x. Eso vale 1. Y aquí, ¿qué teníamos que fijarnos? Teníamos que fijarnos que el denominador fuese lo mismo que el argumento de la función seno. Entonces, haciendo algo similar ahora en varias variables, podríamos tener esta situación. Cuando x, y tiende al 0,0 de seno de xy partido xy. Entonces, miren, el denominador es lo mismo que el argumento de seno y el xy tiende a 0, ¿cierto? Porque el x, y está tendiendo a 0, 0. Así que el argumento de seno, que el denominador tiende a 0, por lo tanto, esto va a ser 1. Entonces, hay algunas cosas de cálculo 1, por decirlo de manera, o de límite para funciones de una variable, que las podemos trasladar hacia límite de varias variables. Esto demuestra que tal límite queda descartado, no lo vamos a ver nosotros. Pero es bueno que lo conozcan. No hay ninguna consulta hasta el momento. El miércoles va a ser una sesión más que de materia, va a ser de ejercitación. Mi intención el día miércoles es que en la sesión que tengamos podamos resolver algunos ejercicios relacionados con límites. Esto para practicar las cosas por trayectorias, los límites iterados y quizás también alguna álgebra de límites. ¿Ya? Así que el miércoles va a ser solo de ejercitación. Bueno, vamos a repasar un poquito de materia en el sentido de que para tal cosa vamos a tener un teorema o algo, ahí lo vamos a mencionar, pero en sí creo que sea de más ejercitación el día miércoles. Ya. Miren, quiero que veamos el último ejemplo, porque ya se nos fue la hora, que tiene que ver con esto. Es decir, analizar un límite, el límite de una función por medio de trayectorias. Entonces la situación, miren, pongan mucha atención en lo siguiente. La situación es esta. Eh, en las funciones de antes, es decir, las funciones de R en R,
y ustedes tienen una gráfica, y el punto P, ustedes se acostumbraron a analizar caminar para la izquierda y a la derecha del punto P. Entonces estaban los límites laterales, límite por la izquierda, límite por la derecha. Y ahí nosotros decíamos que si los dos límites existían y eran iguales, o sea que se medían del mismo lugar por izquierda o por derecha, entonces el límite de la función existe. Bueno, ahora, al menos vamos a trabajar siempre en R2. En R2 nosotros vamos a tener un dominio. ¿Ya? Y la de acercar el punto por medio de una recta. Lo podemos hacer por medio de otra recta y acercarnos hacia el punto. Lo podemos hacer a través de parábolas, por ejemplo. ¿Ya? Ahí me acerco, me aproximo hacia el punto. Entonces, lo natural, pensar, es que si el límite llega a existir, el límite es único. La tendencia de las imágenes de una función es a un solo lugar. ¿Ya? Entonces el límite es único. Entonces, si nosotros tomamos trayectorias y analizamos qué es lo que ocurre con el límite a través de estas trayectorias, ¿ya? Y si en estas trayectorias nos dan resultados distintos en el límite, entonces uno diría, no, pues esto no puede suceder, el límite es único, no puede dar distintos valores. Entonces la conclusión sería que no existe el límite. Es decir, si tomamos trayectorias y nos dan límites diferentes en las trayectorias, entonces el límite no va a existir. Eso es lo que se resuelve en este ejercicio. En este ejercicio se toman las trayectorias o las curvas, como ustedes quieran llamarlo, dada por rectas. Y aquí, dependiendo de la pendiente de la recta, va a ser una recta así, o más horizontal, o así, ¿ya? De esto depende el valor de, o sea, el m nos da la inclinación entonces de esta recta. Y por lo tanto, ¿ya? Nosotros tendríamos que analizar el límite cuando x, y tiende al 0,0 de nuestra función. Pero lo vamos a hacer a través de la trayectoria, entonces calculamos esto. Entonces miren, donde estaba el i, reemplacé por mx, porque esa es la trayectoria que estoy utilizando. Y lo otro es que nosotros queremos tender hacia el 0, 0. ¿Cómo hago tender o cómo llegamos al 0, 0? Por medio de esta recta. Sencillo, haciendo tender el x hacia el 0. Entonces, si hacemos tender el x al 0, el y va a tender a 0. Entonces nos estamos aproximando hacia el punto 0,0. Y al calcular este límite, podemos observar que queda dependiendo de la pendiente. Y nos está diciendo, si tomamos esta recta, nos da un límite. Es técnica para comprobar que un límite no existe, en la cual consiste en tomar distintas trayectorias y esperar que nos den algunos valores distintos. Entonces, en la diapositiva anterior les indicaba algunas situaciones medianamente conocidas posiblemente de cálculo 1, que las vamos a trasladar hacia acá, hacia varias variables, y en esta otra diapositiva les indico cómo uno podría mostrar que un límite no existe. Y una técnica, porque al menos vamos a conocer dos, una técnica es tomar una trayectoria que nos permita aproximarnos al punto donde nosotros estamos calculando el límite, y que en esa trayectoria nos den valores distintos. Por ejemplo, aquí, para cada recta, vamos a tener un valor de límite diferente. Por ejemplo, acá
En este ejercicio, cuando uno toma las trayectorias y igual a mx y calcula el límite, cuando x tiende a 0 de f de x, mx, siempre va a dar 0. Pero lo interesante es que si tomamos la trayectoria dada por un x cuadrado, es decir, f de x, x cuadrado, esto nos va a dar un valor distinto. Entonces, tomando rectas nos dio siempre 0, pero tomamos una parábola y nos dio un resultado, supongamos, 1. Listo. Con la recta nos da 0, con una parábola nos da 1, entonces el límite no va a existir, porque si existiera, tomando rectas o tomando parábolas, siempre nos tiene que dar el mismo resultado. O tomando cosas trigonométricas o cosas cúbicas, trayectorias cúbicas, siempre nos tiene que dar el mismo valor en el límite. Si existiera. Así que les dejo esta parte a ustedes para que revisen en sus casas. Yo el miércoles parto desde este